El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 6 minutos. Eso de que le cambien a uno del nombre pasa hasta en las mejores familias, ¿eh? Yo tengo una querida amiga, mi pana, Belki Sánchez, de la televisión legislativa, a la que casi nunca le atinan el nombre, ¿no? A ver qué se dicen Silca, Berlis, BLB, un montón de cosas. Así mismo pasa. Ahora le pasó a Silrad, a mí mismo me pasó hace unas pocas semanas. Creo que me dijeron Milton, creo que me cambiaron el nombre, pero bueno, pasa y nos suele pasar a todos muchas veces, son gajes del oficio. Bueno, no le cambiemos el nombre a nuestro siguiente invitado, el doctor José Serrano Salgado, expresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta nacional, titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le decimos, Fabricio? No me cambie el nombre, cuidado. Fabricio. Gracias, doctor José Serrano. Saludarle a usted y a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Gracias. Doctor José Serrano, el martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que significa justamente esto que se denomina popularmente como la ley anticorrupción. Así le han denominado, la ley anticorrupción. Se ha considerado esta como una necesidad frente a los compromisos internacionales adquiridos por el Ecuador con, en este caso, el Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de eso, hay algunos sectores, hay analistas, hay juristas, que advierten que esta ley, al igual que la ley de extinción de dominio que todavía no ha sido votada por el Pleno de la Asamblea Nacional, tienen visos de inconstitucionalidad. ¿Usted cómo le ve, cómo le asume, doctor? A ver, Fabricio, yo creo que hay que poner siempre las cosas en un contexto, ¿no? La coyuntura en la que se aprueba la ley puede haber sido la oportuna, pero más allá de la coyuntura está el tema de fondo. En las cerca de 60 auditorías de compras públicas de insumos médicos que ha hecho la Contraloría General del Estado durante la emergencia sanitaria, es decir, estamos hablando desde marzo de este año hasta que esta terminó, que creo que fue en octubre de este año, se determinaron dentro de algunas de esas auditorías o exámenes especiales, se determinaron sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos sobre insumos médicos. Eso por un lado, pero el otro dato importante que hay que analizar aquí es que en ese mismo periodo de tiempo, son 414 noticias del delito de peculado y concusión que se han presentado en la Fiscalía General del Estado. ¿De qué periodo estamos hablando, perdón? De marzo a octubre, ¿no? De marzo a octubre. De este año. Sí, estamos hablando solamente en la emergencia sanitaria. Estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En 7 meses tenemos 414 noticias sobre peculado y concusión. Exactamente. Y al mismo tiempo, en los exámenes especiales de la Contraloría, en ese mismo periodo, ya se habla de que se han determinado sobreprecios de hasta el 9.000% de sobreprecios en los contratos que se han efectuado en ese proceso. Entonces, definitivamente estamos hablando de una situación que ya va más allá de cualquier excepción incluso. Es decir, ya estamos hablando de que la corrupción en esta pandemia se volvió un hecho general, un hecho cotidiano, un hecho normal. Entonces, partamos de ahí, Fabricio, porque si partimos de los vicios de inconstitucionalidad, si partimos de cualquier situación que no tenga que ver con estos hechos de corrupción, simplemente vamos a entrar en un plano completamente abstracto para el país. Aquí el tema de fondo es 414 denuncias o noticias del delito en aproximadamente 7 meses solamente sobre la emergencia, y al mismo tiempo contratos que tienen hasta 9.000%
de sobreprecio. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es importante señalar el proyecto de ley. ¿Qué incluye el proyecto de ley? El proyecto de ley incluye tres nuevos delitos, podríamos decirlo así, de tres nuevos tipos penales que creo que son los que van a ayudar de manera significativa a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades de justicia a enfrentar en realidad este crimen que, sin lugar a dudas, al igual que el narcotráfico, al igual que los homicidios y asesinatos, se convierte en una forma también de aniquilar a nuestra sociedad, ¿no? Estos delitos son la obstrucción de la justicia. Bueno, por ahí ya como se quiso mencionar alguna vez con el tema del femicidio. No incluyen el tema del femicidio como delito porque el femicidio es un asesinato, simplemente es un homicidio agravado. No. El país o el Estado o la sociedad que quiere luchar contra un flagelo tiene que visibilizarlo. Por eso está la obstrucción de la justicia. ¿Qué es la obstrucción a la justicia? Hay que terminar con toda esa manipulación que se da para por ejemplo, presentar testigos falsos o para que testigos que deban ir a rendir sus versiones o sus testimonios en todo tipo de delitos, no solamente en los delitos contra la administración pública, es decir, no solo en los delitos contra corrupción, sino también en los delitos por violación, en los delitos por asesinato, etcétera. Cuando se demuestre que un individuo logró bloquear que ese testigo no vaya a dar su versión, no vaya a dar su testimonio, eso se conocerá también como obstrucción a la justicia. Entonces ya va a estar tipificado este delito. Ya no es que es la intimidación, ya no es que es el fraude procesal, no. La obstrucción a la justicia. Quien quiere bloquear la justicia, quien quiere bloquear un proceso judicial, evitando que testigos vayan o enviando testigos falsos para desviar los procesos, tendrá que ya verse ante la justicia justamente con un tipo penal. El otro delito es los sobreprecios en la contratación pública. Fabricio, estamos hablando de hasta 9.000% de sobreprecios en contratos de insumos médicos durante la pandemia. Es decir, no sabemos de las decenas de miles de ecuatorianos que han muerto en esta pandemia, no sabemos cuántos en realidad son porque otros se fueron llevando el dinero, unos vivísimos, entre comillas, se fueron llevando el dinero de nuestros compatriotas al comprar guantes, mascarillas, fundas para cadáveres con sobreprecios. Y finalmente, entonces esta gente tiene que responder justamente frente al cometimiento de este nuevo tipo penal. Y el otro tema fundamental es el de los actos de corrupción en el sector privado. Se habla de la corrupción del sector público, de los funcionarios públicos son corruptos, los funcionarios públicos esto y esto de acá. Para que un funcionario público sea corrupto tiene que haber un empleado, un gerente, un presidente ejecutivo de una empresa privada para que cometa también el delito. Entonces, en realidad, ahora también se tipifica de manera directa y concreta los actos de corrupción en el sector público. Y dos temas que creo que son bien importantes, Fabricio, mencionar. El uno es el peculado en el sector privado, es decir, ya se equiparan las penas para el empleado o para el representante legal de una empresa privada. También. O sea, el peculado ya no sería exclusivo de los servidores públicos. Sí, exactamente. Ya no es exclusivo de los servidores públicos, porque claro, ahí está el gran debate que si los recursos del Estado, los recursos públicos, una vez que pasan a manos privadas, dejan de ser recursos públicos. Eso es simplemente un eufemismo y es una forma de burlar a la justicia. Y el otro tema importantísimo es la evasión de los procedimientos de contratación pública. También se va a considerar peculado. Es decir, solamente, si no estoy mal, son más de 5.000 emergencias que se han declarado durante esta pandemia. Los estados de excepción, el estado de excepción se han declarado no menos de 10 estados de excepción durante, por ejemplo, este periodo de gobierno, y se han utilizado ingentes cantidades de dinero
también para esos estados de excepción. Entonces, muchas veces se ha estado utilizando a estos procedimientos como mecanismos para evasión de los procedimientos de contratación pública. A ver, usted nos mencionó obstrucción de la justicia, sobreprecios en la contratación pública. ¿El peculado en el sector privado sería parte o sería parte de los sobreprecios en contratación pública? Es que el delito se llama actos de corrupción en el sector público. Ah, ya, correcto. Así se llama el delito. Sí, el tema del peculado en el sector público y la evasión de procedimientos en contratación pública son dos nuevos, podríamos decir, son dos nuevas categorías relacionadas al peculado exclusivamente. Sí, pero hay un nuevo peculado también que se incluyó en el segundo debate. Y este peculado, Fabricio, es importantísimo. Es el peculado que está relacionado a la gestión que deliberadamente realizan los administradores de las empresas públicas en detrimento del patrimonio de esas empresas públicas. Se considerará también peculado si es que deliberadamente realizaren una gestión que, esto para explicar obviamente el artículo como tal, porque no el artículo obviamente está escrito con algunas complejidades jurídicas como tal. Entonces, el administrador de la empresa pública que deliberadamente hiciere o resultado de su gestión disminuyeren los rendimientos o la gestión en torno a los recursos económicos y a la planificación que se ha realizado, también y en detrimento del patrimonio de esa empresa, también será considerado peculado. Es lo que está, por ejemplo, pasando en CNT con esta gerente Marta Moncayo. Sí, esta señora llegó a la empresa con una consigna. Se me quedó congelado el doctor. A ver, vamos a ver si se descongela la señal con el presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano Salgado. Nos está explicando algunos elementos. Ahí lo tenemos de nuevo. Doctor, se quedó congelado. ¿Puede repetir la última idea? Mire, Fabricio, nuevamente, y ciudadanos y ciudadanas, el tema del peculado en la administración para los administradores de empresas públicas que de manera deliberada disminuyeren el patrimonio o no cumplieren con los planes trazados para el ejercicio económico de esas empresas públicas y se determinare mala fe en esa gestión, también será considerada peculado. Y ahí yo le estaba poniendo el ejemplo de CNT, con la actual gerente, por ejemplo, de CNT, con esta señora Marta Moncayo, ¿sí? Esta señora Marta Moncayo, de manera deliberada, ha ido disminuyendo la gestión de CNT. Solamente si vemos el número de usuarios con el que ha disminuido ya en CNT, nos vamos a dar cuenta de cómo efectivamente lo que ha estado haciendo esta gerente es en detrimento de una empresa pública que tiene recursos públicos, disminuyendo la gestión de CNT, disminuyendo la capacidad de servicio de CNT. ¿Para qué? Para en un momento dado vender CNT, vender a precio de barco hundido, como se dice popularmente. Es decir, vender los fierros nada más, y de esa manera, burlándose de todos los ecuatorianos, hacer que CNT se la lleve cualquier impostor de empresario. Ese es el objetivo. Entonces ahora también se considerará peculado a la gestión de esos gerentes que de manera deliberada actúan sobre el patrimonio de las empresas públicas en detrimento obviamente de su gestión económica trazada o planificada para un periodo económico. Estos creo que son algunos elementos importantes, Fabricio, que hay que tomar en cuenta, así como también que retorna la capacidad
retorna la capacidad de la Contraloría General del Estado para realizar los informes previos de pertinencia a la contratación pública, tanto en emergencia, en estados de excepción, como en condiciones normales. Es decir, la Contraloría ahora va a tener nuevamente la facultad y la obligación de remitir esos informes previos a que se realice un contrato en el sector público. Le quiero consultar algo que también se ha mencionado dentro de y digamos, usted ha expuesto los elementos centrales de esta ley anticorrupción, pero por ejemplo, hay quienes cuestionan el hecho de que no se haya incluido el peculado de las personas jurídicas. ¿Es posible pensar en esa figura? Y si es posible, ¿por qué no la incluyeron? Bueno, cuando se lee el capítulo relacionado a los delitos del sector privado, a los actos de corrupción del sector privado, se incluye también el propio peculado. Sí, eso es bien importante señalar. Es decir, la responsabilidad penal de peculado ya no solamente va a recaer sobre el representante legal, sino obviamente sobre la propia empresa o sobre la propia persona jurídica, ¿sí? Entonces, yo creo que se refuerza de manera sustancial la lucha contra la corrupción también en el sector privado, entendiendo, reitero, que no solamente en el tema del peculado, por ejemplo, se podía perseguir a los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, sino también en este caso en concreto, incluso la Contraloría General del Estado ya no estará limitada a los 7 años de caducidad para el análisis o determinación de responsabilidades penales, por ejemplo, o de responsabilidades administrativas o responsabilidades civiles. Si es que hay una presunción de que en ese proceso de contratación, por ejemplo, hubo peculado. Si hay una presunción de que en este proceso hubo peculado, ya esto se vuelve imprescriptible. En cualquier momento la Contraloría General del Estado puede investigar y puede determinar efectivamente esas responsabilidades. Estos elementos, sin lugar a dudas, son fundamentales, Fabricio. Es decir, es un paso, seguramente la ley puede ser perfectible, pero ya con los elementos que contamos ahora, se quitan todos esos vacíos, se quitan todos esos obstáculos o trabas de ciertos funcionarios que señalaban que como no hay este tipo de delito, no se puede juzgar y sancionar. Como no hay este delito, pues simplemente no se investiga. La obstrucción a la justicia, Fabricio, es fundamental, la obstrucción a la justicia. Ya basta de funcionarios públicos, de ministros, de alcaldes, de prefectos, de presidentes de la República, de asesores llamando a los jueces a decir cómo tienen que resolver tal o cual caso. Ya basta también de los funcionarios públicos o de cualquier ciudadano inmiscuyéndose en un juicio para que el juicio fracase, para que un juicio de violación fracase. Esto definitivamente también es un hecho de corrupción. Para que un caso de narcotráfico fracase, vuelvo a insistir, estamos viendo cómo el delincuente más peligroso del país, alias Rasquiña, que fue sentenciado a 20 años por asesinato, se le bajó la pena a 8 años y salió libre a los 5 años. Esto sí sabe por qué es, Fabricio, es justamente porque existieron personas que se involucraron en el proceso judicial para que la revisión de esa sentencia determine al final que el delincuente más peligroso del país esté libre. Entonces, haya sido su abogado, haya sido el juez, cualquier persona que haya sido, pues tiene que ser juzgada por este nuevo delito, por este nuevo tipo penal, y eso obviamente lo que se pretende es evitar esa intromisión en la justicia con este nuevo delito de obstrucción a la justicia. El delito de sobreprecios, sin lugar a dudas, es fundamental, Fabricio, es fundamental. No puede ser posible que los guantes y las mascarillas en Quito, la caja de guantes y mascarillas en Quito cueste $5 y en un municipio más pequeño cueste $30. Esto no puede estar sucediendo. Esto definitivamente tiene que cambiar, tiene que dar un giro, y obviamente aquí están, yo digo que algunas herramientas importantísimas para que los jueces y fiscales las utilicen como herramientas en el combate a la corrupción. Doctor, para cerrar,
Ayer le preguntaron al presidente de la República cuál era su visión sobre este tema, dijo que lo va a leer. Todavía no se sabe si va a haber un veto parcial o si va a haber una sanción favorable. ¿Usted ha tenido acercamientos con el Ejecutivo, con el área jurídica, a efectos de más o menos tener una idea de si habrá o no veto parcial o si habrá una sanción favorable? Y hago esta pregunta porque, claro, si bien es cierto, tiene la capacidad constitucional el Ejecutivo de objetar parcialmente o totalmente, está claro que aquí también hay una urgencia y es el tema del Fondo Monetario. O sea, tampoco nos perdamos en ese sentido. Hay una urgencia de que ese proyecto entre en vigencia lo antes posible. ¿Usted conoce si habrá un veto parcial o si habrá una sanción favorable, doctor? Desconozco, no he tenido ningún acercamiento con el Ejecutivo en ese sentido. Y bueno, si es que hay un veto, habrá que revisar ese veto, y como lo hemos hecho ya, lo hicimos en el Código Orgánico, en las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, se lo hizo también el mismo día de la sesión en la que tratamos la ley anticorrupción, el veto a la ley relacionada al uso de plásticos en el país y a otras leyes. Pues habrá que revisarla y determinar qué vetos son o qué observaciones del presidente, si es que se dan, del presidente de la República, son coherentes con la lucha contra la corrupción y cuáles no. Y obviamente si es que no son coherentes, pues nosotros plantearemos dentro de la comisión seguramente allanarnos a ratificarnos en las decisiones que ha tomado la Asamblea. Tengamos muy en cuenta sobre todo este artículo relacionado a los administradores de las empresas públicas que en detrimento de los recursos del patrimonio de los ecuatorianos, pues, y de manera deliberada, simplemente lo que pretenden es destruir estas empresas públicas. Ese es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Correcto. Doctor José Serrano, gracias por la gentileza y por el tiempo. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Mauricio. Me cambia deliberadamente el nombre. Gracias al doctor José Serrano Salgado, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. 8:28 en A Primera Hora.